muchas personas que se han convertido o han regresado a la fe después de un periodo en su vida, y especialmente un periodo de vida muy alejada de Dios, de una vida muy pecadora, tienen, pasan por un fuerte momento de arrepentimiento. Y efectivamente el arrepentimiento es esencial como parte de la conversión. De hecho, para quienes han vivido o hemos vivido una vida alejada del Señor por un periodo de tiempo, algunos de jóvenes solamente, de muy jóvenes, ¿no? Como el que les habla, otros un periodo más largos en su vida, y de tal modo que la conversión los tomó más avanzados en su vida, han pasado por ese momento de arrepentimiento, momentos como el que nos describe el Evangelio del Hijo Pródigo, ¿no? Es decir, estoy tan alejado, mi vida está tan carente de sentido que me nace del corazón decirle al Padre, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, quiero volver, trátame como uno de tus jornaleros, de uno de tus empleados, uno de tus obreros. Para encontrar que Dios nos recibe como hijos nuevamente, como hijas, lleno de amor. Pero este proceso de arrepentimiento es un proceso necesario y muchas veces nos acompaña por un periodo largo, es decir, no solamente por el momento de cambio, el momento de inflexión, el momento en que se rompe esa atadura del pecado, ese aferramiento al pecado, y se descubre el amor misericordioso de Dios, sino que se prolonga. Lo vemos, por ejemplo, en obras maestras del catolicismo, como las Confesiones de San Agustín, su autobiografía, donde la autobiografía está, digamos, muy marcada a lo largo de toda ella de expresiones de arrepentimiento desde el comienzo, cuando dice: me creaste, Señor, para ti, y mi alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. Desde el comienzo mismo de sus confesiones, diciendo cómo ha habido este hambre, esta sed, esta inquietud, este sentimiento de abandono, y cómo su conversión se produjo pasado los 30, que en esa época, estamos hablando del siglo IV, V, y todo ese periodo histórico, las expectativas de vida eran relativamente bajas. Y en consecuencia una persona de 30 años era una persona bastante madura, ¿no? Para hacernos una idea, y esto es una cifra un poco caprichosa, pero para hacernos una idea, estaríamos hablando de una persona 50 o pasados en los paradigmas o expectativas de vida actuales, ¿no? Y Agustín, en las Confesiones, dice repetidas veces expresiones como esta, ¿no? Tarde te amé, amor hermoso, tarde te amé, ¿no? Y tengamos en cuenta que las Confesiones son escritas por San Agustín mucho tiempo después de su conversión, no inmediatamente después. Y en consecuencia, este sentimiento de arrepentimiento, ese sentimiento de haber perdido el tiempo, de haberse hecho daño a sí mismo a través del pecado, es un sentimiento que acompaña la conversión. Sin embargo, dicho esto, y a partir de algo que me comparte un hermano a través de las redes sociales, dicho esto, es importante comprender que si bien el arrepentimiento es una experiencia espiritual que abarca a todo el ser humano, a todo el hombre, no, pero es una experiencia espiritual fundamentalmente, producida por Dios y que mueve al cambio, muchas veces ese arrepentimiento está acompañado con un fenómeno fundamentalmente psicológico. Recordemos que el ámbito psicológico y el ámbito espiritual son distintos, pero están interconectados, ¿no? Es decir, impactan el uno al otro. Pero existe un fenómeno que es más propio del ámbito psicológico, que es el sentimiento de culpa. Y existe una diferencia entre el sentimiento de culpa y el arrepentimiento, y muchas veces están acompañados.
Y es importante que en el comienzo de la conversión estén acompañados, porque en el arrepentimiento existe la conciencia de haber cometido culpa y eso produce un dolor, y ese dolor es psicológico, y muchas personas en el proceso de conversión, ese proceso de conversión ha significado un cuadro de tristeza profunda, porque la persona ha visto la inmundicia de su propio corazón, de vivir en pecado, y ese tiene un impacto psicológico. Hay personas que viven en lo que un psicólogo podría diagnosticar es un cuadro depresivo, ¿no? Y personalmente lo puedo decir, yo perfectamente hubiera podido ser diagnosticado de estar en un estado de depresión en el momentos clave, digamos, de mi proceso de conversión, pero era necesario pasar por eso. El problema está cuando ese sentimiento de culpa como estado psicológico se prolonga en el proceso de conversión. Y allí es donde el proceso de conversión requiere de tomar un ascenso más espiritual. ¿Por qué? Porque la verdad que ha hecho que nosotros nos convirtamos es que Jesucristo perdona y que en consecuencia nosotros comenzamos una vida nueva. ¿Cuántos testimonios hemos visto y conocemos, como el mismo San Agustín, de conversión, en las cuales, junto con la conciencia de haber cometido el pecado, hay una alegría y un alivio enormes? Y esa alegría y ese alivio enormes tienen que acompañar al cristiano y darle una visión que lo llena de esperanza. El sentimiento de culpa como estado puramente psicológico es un estado psicológico que normalmente nos cierra a la esperanza, y por eso que prolonga la tristeza y la convierte en depresión y la deja en ese estado de depresión. Porque la persona que está haciendo, que se descubre enferma, herida, y está yendo al gran médico de los cuerpos y de las almas, al Señor Jesús, está yendo a Él, debe dejar de contemplar su propia herida para mirar a quien lo ha venido a sanar. Y en consecuencia, el que ha pasado por este proceso de conversión, la mujer, el varón que han pasado por este proceso de conversión, que están pasando por este proceso de conversión, tienen que despertar a la realidad de la fe y dejar de apalearse, porque Jesucristo, Dios, el que te ha creado, el que te ha explicado cuál es la razón y el motivo de tu vida, cuál es su destino y su valor, Él mismo te está diciendo: no temas, soy yo he venido a salvarte. Yo soy el pastor que ha dejado a las 99 para sacarte a ti de la cañada profunda, del abismo en el que estabas, para llevarte con el resto de las ovejas. Y en consecuencia, la oveja, sabiendo que se ha perdido, sabiendo que perdió el tiempo, sabiendo que está desnutrida porque no se ha alimentado con los pastos espirituales de haber seguido por el camino del buen pastor, está sin embargo en paz porque sabe que ahora está reposando en los hombros del buen pastor. Y entonces allí es donde el católico descubre que hay esta profunda alegría de la conversión. Existe una tristeza al contemplar el pecado, al contemplar el tiempo perdido, pero Jesucristo nos está diciendo: comienzas desde ahora comienza tu propia vida. Y me hace recordar a un autor que mencionaba la sorpresa que le produjo ver una tumba en Francia donde el difunto había pedido que pusieran en la lápida esta frase: este es un hombre que nació hace 96 años, pero vivió solo 6. ¿Por qué? ¿Cuál era la historia detrás de esta extraña frase? Nació hace 96 años, pero vivió solo 6. Porque esta persona se había convertido a los 90 años. A los 90 años volvió a su fe. Pero esta persona lo que estaba diciendo es: vivió esos 6. Entonces, en el fondo, no debe contemplar la vida de haber perdido 90 años. 90 años, una vida hasta 2. 2 personas de 45 años están incluidas en esa vida de 90 años.
90 años. Sin embargo, no hay amargura, ni frustración, ni sentimiento de culpa. Hay dolor, hay arrepentimiento, por supuesto, pero la manera como nosotros podemos saber si es que el sentimiento de culpa está sobrepasando y está contaminando el proceso de conversión de una manera malsana, equivocada, es si es que nosotros entendemos nuestro pecado como algo que nos frena totalmente y nos impide gozar de la alegría del perdón, o si es que el pecado simplemente nos mantiene conscientes de nuestra naturaleza herida y nos da la sabiduría, la prudencia para decir: yo tengo que evitar estas cosas, tengo que evitar estos ambientes, tengo que evitar estos hábitos, tengo que evitar cualquier cosa que ha formado parte de ese mundo de oscuridad en el que me encontraba. Pero finalmente, esta contemplación de mis propias debilidades me dan energía. ¿Por qué? Porque lo que prima en mí es la confianza en la gracia de Dios que me está siendo derramada a partir del momento en que he decidido volver por la senda del Señor. Mientras nosotros seamos capaces de distinguir esa diferencia entre el arrepentimiento y un sentimiento de culpa fundamentalmente patológico, enfermo, entonces nuestro camino de conversión va a estar en terreno firme, porque va a seguir abierto a la bondad y la gracia de Dios, que son el elemento más importante cuando entra en juego la cooperación humana. Que tengas un buen día.